Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hacer este habitual pronósticos de tercera ref. Vuelve la categoría 3 semanas después. Y bueno, un solo partido el sábado, ese San Clemente Socuellamos, más todos los partidos del domingo. Comenzamos con ese San Clemente Socuellamos. Ese San Clemente ha incorporado a Yalique, buen mediocentro que estuvo en el propio Socuellamos y en el Villarroledo. Es un partido que puede ser más complicado de lo que parece para el Socuellamos. Buenos resultados del San Clemente los últimos partidos, aunque casi todos son empates. Y bueno, yo veo más probable la victoria del Socuellamos, pero puede ser un partido de empate. Así que le daría 25% a la agrupación deportiva San Clemente, 35% al empate y 40% a la victoria del Socuellamos. 25% San Clemente, 35% empate, 40% para el Socuellamos. Vamos al domingo, la jornada es casi toda matinal, hay 5 partidos a las 12 de la mañana, luego 3 serán por la tarde. Tenemos el Toledo Azuqueca, buen partido, muy interesante, el Toledo de Rubén Gala que quiere seguir la buena dinámica, lleva muchos partidos sin perder, sumando bastantes puntos y es un partido ideal en casa para ganar, ya que a veces le está costando los partidos en Salto del Caballo, como ese 0-0 hace un par de semanas ante el Tarancón. Es un partido en el que creo que el Toledo es obviamente favorito. El Azuqueca es un equipo que los campos grandes les suele costar. Ya lo vimos, por ejemplo, en Puerto Llano o en algún que otro partido. Un equipo que compite muy bien, que puede luchar y que a balón parado es peligroso. Así que bueno, le voy a dar un 45% a la victoria del Toledo, un 35% al empate. Creo que el Azuqueca puede rascar algo, aunque no va a ser fácil. Y un 20% a la victoria del Azuqueca. 45% Toledo, 35% empate, 20% para el Azuqueca. Vamos al Albacete B Atlético Tomelloso. El Atlético Tomelloso que, bueno, no ha tenido ningún refuerzo invernal de momento, aunque queda todavía tiempo para hacerlo. El Albacete B que, bueno, es un equipo que da una de cal y una de arena, un equipo con mucha calidad arriba, con jugadores muy verticales, con mucha energía, lo típico de un filial, pero también con muchos errores atrás. Veo un partido abierto, que puede pasar de todo, y yo creo que puede ser un partido de victoria local o de empate. Veo difícil que el Tomelloso saque 3 puntos aquí a domicilio en Albacete. Le voy a dar un 40% al Albacete B, un 40% al empate y un 20% al Tomelloso. 40% Albacete B, 40% empate, 20% Atlético Tomelloso, que necesita sumar ante un rival directo. Marchamalo Torrijos, el colista visita Marchamalo, partido en el que yo creo que obviamente el Marchamalo es bastante favorito, lleva muy buena racha los de Aitor Gómez, 6 partidos sin perder, y el Torrijos que todavía no conoce la victoria en 14 jornadas con 5 empates son 6 empates y 8 derrotas. Muy mal el Torrijos, que desde que se fue Ángel de las Heras solo ha sumado 3 puntos con 3 empates y es muy insuficiente. Y creo que incluso el equipo no está acabando de competir como se esperaba. Le tengo que dar un 50% al Marchamalo, que me parece muy favorito en casa, 25% al empate y 25% a la victoria del Torrijos. 50% para Marchamalo, 25% al empate, 25% para el Torrijos. Cazalegas Villarroledo, interesante partido entre el líder y el Villarroledo, que es cuarto y que está sentado en playoff. Un Villarroledo que consiguió ganarle al Villarrubia el último partido del año 2023 para conseguir acabar en playoff el año. Un Cazalegas que es líder y es favorito en este partido, pero es cierto que el Villarroledo es un equipo sólido al que es difícil hacerle un gol y puede ser un partido más abierto de lo que parece. Yo creo que será un partido quizás de pocos goles, es el mejor ataque contra la mejor defensa, ya veremos qué pasa. Le voy a dar un 40% a la victoria del Cazalegas, que me parece un equipo muy interesante, un 40% al empate y un 20% a la victoria del Villarroledo, que veo bastante más difícil en la ciudad deportiva Évora Formación. 40% Cazalegas, 40% empate, 20% para el Club Polideportivo Villarroledo. Villacañas Villarrubia, último partido del domingo por la mañana. El Club Deportivo Villacañas tiene un partido fundamental para intentar alejarse de la zona baja. Está en una posición que no se esperaba, pero es cierto que entre las bajas, cambio de entrenador y demás, le está costando mucho la temporada de Villacañas. Recibe a Villarrubia, que bueno, es cierto que fuera del municipal, del nuevo campo, le cuesta más, pero tiene un buen partido para intentar sumar. El Villacañas en casa ha perdido muchos puntos y creo que puede ser un partido de empate o incluso de victoria visitante. Le voy a dar un 30% al Villacañas, un 35% al empate y un 35% a la victoria del Formac Villarrubia. 30% Villacañas, 35% empate, 35% para el Villarrubia.
Vamos a los partidos de la tarde. Huracán de Balazote Tarancón, partido interesante. El Huracán es un equipo que en casa es muy sólido, fuera quizá le cuesta algo más, pero en casa siempre tiene partidos duros. El Tarancón es un equipo que también ofrece versiones distintas, un equipo que, bueno, pues tiene gran calidad arriba, con Miguel Fuentes, con Cristian Beltrán, con Capello, un gran portero como Sergio Leiva, jugadores rápidos por fuera, y puede ser un partido muy interesante, de bastantes goles, y que creo que se lo llevará cualquiera de los dos equipos. No veo un partido de empate. 35% para el Huracán de Balazote, que juega en casa, 30% al empate, 35% al Tarancón. 35% Huracán de Balazote, 30% al empate, 35% para el Club Deportivo Tarancón. Vamos al que es para mí el partido de la jornada, Conquense Quintanar del Rey. Me parece un absoluto partidazo, el Conquense que sigue siendo el único equipo invicto de la liga, lleva 8 victorias y 6 empates, y además es de las mejores defensas de la competición, mientras que el Quintanar del Rey se mantiene bien en esa tercera posición, con sus buenos partidos, partidos peores, va a recuperar gente ahora en enero, por ejemplo, Joe Stanley, que apura su recuperación, y bueno, veremos qué ocurre en el partido. Me parece ligeramente favorito el Conquense, pero el Quintanar tiene potencial para sumar por lo menos un punto de la Fuensanta. Le voy a dar un 40% al Conquense, 35% al empate y 25% al Club Deportivo Quintanar del Rey. 40% Conquense, 35% empate, 25% Quintanar del Rey. Creo que he hecho bien las sumas, pero si me suma de más o de menos, me lo decís. Lo que tiene ser estudiante de letras. Las mates no eran lo mío. Y bueno, definitivamente ese Calvo Sotelo La Solana, derbi provincial, interesante. La Solana que viene en una mala dinámica, 2 partidos con el nuevo entrenador, una victoria y una derrota. Ha tenido de todo el Club de Fútbol La Solana, 2 incorporaciones muy interesantes, Rajel, que es un extremo que viene del Palencia Cristo Atlético, y Alex Jiménez, que viene del Manchego de Ciudad Real, un central que sin duda, pues el año pasado fue de los mejores de tercera red y es un fichaje de campanillas para la Solana. Calvo Sotelo juega en casa, no ha perdido en casa el equipo puertollanense, lleva 7 partidos sin perder, obviamente es favorito, pero la Solana es un equipo que si está bien en defensa, que es peleón, es aguerrido y que puede generar complicaciones. Aún así, yo veo muy favorito a Carlos Sotelo, veremos si debuta Kofi, el último fichaje de los puertollanenses. Le voy a dar un 45% a la victoria del Calvo Sotelo, un 35% al empate de la Solana y un 20% a la victoria de la Solana, que la vería muy complicada. 45% Calvo Sotelo, 35 empate, 20 para la Solana. Y nada, hasta aquí el vídeo, estos son mis pronósticos. Mañana tendremos un partido de FA Cup a analizar, ya veréis cuál es, me parece interesante. Y el domingo pues comentaremos ese Calvo Sotelo La Solana y ya veremos si algo de la Copa del Rey. Hasta la próxima, Javier Ruiz, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer como siempre, chao.